Hoy vamos a reflexionar y a plantear unos elementos para el foro sobre cultura ciudadana en el transporte público. Primera pregunta: ¿por qué la cultura ciudadana que promovió la administración de Antanas Mockus no fue sostenible en el tiempo en el caso de Bogotá? ¿Por qué hoy en día, y desde hace ya varios años, se encuentra prácticamente extinta? ¿Qué explica eso? ¿Qué fue lo que se hizo mal? ¿Cuál fue la gestión que la alcaldía, como una forma de organización, desarrolló que llevara a que eso sucediera? Segunda pregunta: ¿por qué en el caso de Medellín la convivencia y la cultura ciudadana en torno al sistema metro goza de buena salud después de tantos años? ¿Qué fue lo que hizo que en torno al metro se mantenga unos niveles de satisfacción de los usuarios importante, cosa que no ocurre desde hace muchos años con Transmilenio, y lo que lleva a que además los habitantes de Medellín tomen el metro como un elemento que los representa y que es símbolo de la vida colectiva? La cultura ciudadana es una estrategia para construir convivencia que parte de considerar lo siguiente: en medio de una gran diversidad y de una gran pluralidad de conductas, comportamientos y creencias en materia cultural y en materia legal, hay un marco fundamental en el que esa diversidad se debe mover y marco que debe respetar, que es el marco de la ley. Y entonces la aspiración de la cultura ciudadana es que los habitantes se autorregulen y cumplan con la ley, ya sea porque los demás lo censuran, ya sea por miedo al castigo que tiene infringir la ley, o ya sea por convicción. Y la situación ideal para la cultura ciudadana es que las personas acaten la ley por convicción y no por miedo al castigo, o no por lo que los demás puedan decir o censurar o criticar de mi comportamiento. ¿Cómo se hace para que esa autorregulación sea sostenible en el tiempo? ¿Es suficiente la ley escrita, la ley formal, la ley, por ejemplo, del Código Nacional de Policía, al cual en la segunda administración de Antanas en Bogotá se le hacían poemas y monumentos de la maravilla que era el Código Nacional de Policía, y que el asunto era que la gente acatara por convicción ese código? ¿Por qué las personas se comportan y se relacionan adecuadamente, en el caso de Bogotá, voy a decir, en espacios como la ciclovía? ¿Por qué se comportan adecuadamente en espacios como los centros comerciales? ¿Y por qué cuando termina la ciclovía a las 2 de la tarde y se salen del centro comercial volvemos a hacer los patanes de siempre? ¿Y qué es lo que ocurre en Transmilenio? El primer año era orgullo, aceptación, satisfacción. Y a partir del segundo año comenzó a caer la aceptación ciudadana y hoy en día está casi por el piso. En Medellín comenzó con una gran crítica al proceso de construcción del metro. Cuando comienza a funcionar el metro, un orgullo y una aceptación y una satisfacción ciudadana que se ha mantenido alta a lo largo de los años. En el caso de Medellín, ellos plantearon inicialmente los mandamientos de la cultura metro. Y esos mandamientos eran 10, como son los mandamientos.
Eran sencillos, fáciles de aprender, con unos eslogan pegajosos, y se fueron repitiendo y posicionando. En el caso de Transmilenio hay un manual del usuario que tiene 38 normas, de las cuales si la gente conoce 4, no conoce más, y si le interesan, no le interesan más. Porque aquí el punto es que la convivencia, uno de los factores fundamentales para que suceda y exista, es que existan unas reglas del juego, sean de la ley formal o no, que las personas acepten como válidas, consideren legítimas y las apoyen y las cumplan porque creen que esas reglas son reglas que están bien para, en este caso, el uso y el disfrute, si se puede llamar así en todos los casos, del transporte masivo. Otros factores llevan a que la convivencia se consolide. Demos algunas pistas o elementos. En el caso de Medellín, en torno a las estaciones, se desarrolló un proceso que ha tenido distintos momentos de relación e integración con la ciudadanía. Actividades culturales, por ejemplo, recuperación de memoria de lo que ha sido ese sector de la ciudad, que produjo finalmente un texto interesante, bastante interesante, que se llama Mi Estación, sobre las distintas características urbanas e históricas de cada una de las zonas donde están las estaciones de la ciudad. Y hay otros factores que vale la pena tener en cuenta. El metro de Medellín es un servicio público y le pertenece al Estado. En el caso de Bogotá, rápidamente el tema de cultura ciudadana entró en debate. Llegaron administraciones de izquierda que consideraron que eso del buen ciudadano ya no podía ser su prioridad, porque lo importante no eran los deberes sino los derechos, como si fueran cosas excluyentes, y que por lo tanto esa corriente mocusiana o como se le quisiera llamar, no era de su preocupación e interés. Pero además, por ejemplo, esta última administración ha hecho evidente que lo que le interesa es que el sistema funcione y transporte gente, no importa en qué condiciones la transporte, y que además esté financiado para que pueda seguir funcionando, y financiado básicamente para unos grupos privados que se han vuelto bastante prósperos con Transmilenio y que captan más del 90% de los ingresos del sistema. Pero además de eso, el punto es que las condiciones en las que la gente viaja son secundarias. Lo que no importa la calidad del servicio, sino que el servicio opere. Y entonces invierten una gran cantidad de dineros en frenar a los colados. Se hacen barreras metálicas en las avenidas, se colocan barreras metálicas en los buses urbanos que hacen parte del sistema SITP, se colocan personas atentas a quien se cuela y a perseguirlo, y sin embargo los colados son legión, y es una legión cada vez mayor y cada vez más grande. Se hace muy poco por la cultura ciudadana, por la autorregulación, ya que son condiciones tan difíciles las de este sistema de transporte. Lo que tiene que ver con el respeto por el otro, con el respeto de unas normas mínimas que seguramente están en un manual, pero que pocos conocen y a pocos les interesan y que no tienen legitimidad. Todo ese conjunto de factores contribuyen a que la convivencia en este sistema de transporte masivo esté destruida.
¿Por qué en Medellín, a pesar de que en las horas pico se congestiona el metro y hay filas grandes y hay dificultad, etcétera, se mantienen otras condiciones y otras posibilidades? Desde luego eso cambia y sube y va y viene y no es todo el tiempo igual, pero la tendencia ha sido contundente y en el caso de Transmilenio también lo ha sido. En la primera, que se ha mantenido un aprecio y una valoración positiva, y en el segundo, que ha venido decayendo de manera rotunda y ha llevado a una época hace como un año, 2 años, en el que había coros en los buses. Se subían personas y decían, ¿cuál es el peor sistema de transporte del mundo? Y todo el bus gritaba, Transmilenio. ¿Qué es lo que hace que eso suceda? ¿Qué fue lo que se hizo mal en la gestión o lo que se sigue haciendo mal para que no podamos convivir en un sistema de transporte masivo? ¿Y qué fue lo que Medellín hizo bien? Identificar esos factores va a ser motivo del foro que vamos a tener, y para eso ustedes tienen una documentación que está en el programa que les va a servir de apoyo y referencia. Por favor, lean antes de comenzar las sesiones presenciales todo el programa y el conjunto de los documentos y la bibliografía, excepto la de Corcuya al Salinerito, la pueden dejar para la parte final. Muchas gracias.